Buenos días a todos, a todas. Comenzamos el seminario, la lección quinta del seminario La locura desde dentro, el seminario de psicopatología y clínica del Servicio de Psiquiatría y de Salud Mental del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Bueno, la clase de hoy, la clase quinta de este curso, se llama así: ¿Quién fue Paul Schreber? ¿Quién fue Paul Schreber? Y de eso quiero hablaros. Por supuesto que no vamos a terminar hoy con la pregunta, pero sí espero llegaros al menos hasta la primera crisis que tuvo, por la que se vio obligado a pasar una temporada en una especie de casa de salud de reposo. Pero ya presentó una crisis psicótica. A ver si soy capaz de llegar hasta ese punto, ¿no? Recordad que en la pasada clase nos habíamos ocupado de Moritz Schreber, el padre de la persona de la que vamos a hablar hoy, y habíamos perfilado como mínimo algunos momentos cruciales de su vida, especialmente uno de ellos, que es el accidente en el gimnasio, a partir del cual se retira y se dedica a escribir su obra pedagógica y permanece prácticamente aislado de la relación con la familia y con el mundo entero, ¿no? 10 años encerrado allí, en la casa familiar, hasta que murió. Bueno, este era uno de los momentos cumbre de la vida de Moritz Schreber, ¿verdad? El inspirador de los Schreber Garten, del jardín Schreber, ¿verdad? También habíamos visto, creo que lo enfatizamos suficientemente en la exposición del día pasado, de qué manera a veces los investigadores interpretan algunos datos, a veces muchos, a veces pocos y a veces casi ninguno, los interpretan de acuerdo a su posición fantasmática, ¿no? Y por tanto, a la hora de estudiar a este hombre, pues había opiniones muy diversas, desde opiniones de tipo agiográfico, es decir, de elevación a los altares de la bondad de este hombre, hasta rebajarlo, se puede decir así, y considerarlo uno de los inspiradores del movimiento nacional socialista posterior, ¿no? Bueno, esto interviene mucho más que los datos, y la vida objetiva de este hombre intervienen sobre todo las interpretaciones enfocadas desde el punto de vista de la neura o del fantasma de los investigadores. Bueno, ¿de qué manera pudo haber influido este hombre en la vida de su hijo, de su familia en general, de la vida de este Paul del que vamos a hablar ahora, o en la vida del hermano mayor, Gustav? Bueno, pues esto es algo que ha sido señalado desde el primer momento, donde se trata de dar una interpretación al caso Schreber, ¿verdad? Lo hace Freud de manera, bueno, quizás un poco superficial, pero después muchos comentaristas, especialmente a partir de alguna mención que hace Franz Baumeier y sobre todo de William Niederland, a partir de ahí hay toda una trama, se puede decir así, teórica alrededor de la vinculación de la locura de Paul con la relación que tenía con su padre, el doctor Moritz Schreber. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué podemos decir de todo ese asunto, ¿no? Bueno, Moritz y Pauline se casaron, ¿verdad? Como decíamos el día pasado, y tuvieron 5 hijos en un plazo bastante breve. Daniel Gustav, Ana, Daniel Paul, Sidonie y la más pequeña Clara. De los hermanos que os acabo de mencionar, solamente tuvo hijos la Ana, que se casó con un hombre llamado Carl Jung, no Carl Jung el psicoanalista, sino otro Carl Jung, un Carlos joven, pues debe ser son nombres bastante comunes, o eran nombres bastante comunes en aquellos años en Alemania, ¿no? Y tuvieron hijos, Heinrich, etcétera, tal. Y Paul
no tuvo hijos naturales, pero sí adoptaron él y su mujer, Sabine, a una niña mientras él estaba ingresado en Sonnenstein, que se llamaba, como os decía el día pasado, Fridoline. Los demás, digamos, no tuvieron hijos. El apellido Schreber, ¿verdad? El procedente al menos de ese linaje de Moritz y Pauline, se acabó con Paul Schreber. ¿De acuerdo? Bueno, quiero deciros algunas cosas referidas a la madre de este hombre, ¿verdad? Se llama Pauline, él llevaba su nombre en masculino, y también Pauline, como Moritz, han sido objeto de muchos estudios. Pauline, desde luego, menos, porque se conoce menos de ella y porque no escribió los libros ni tuvo una profesión vistosa como la que tenía su marido. Pero se han hecho muchas valoraciones psicológicas demasiado contundentes a veces para los pocos datos con los que contamos, ¿no? Vamos a comenzar a presentaros a esta mujer, Pauline, ¿verdad? A través de los ojos de su hijo Paul, es decir, de nuestro Paul, porque cuando Pauline, que tuvo una vida, vivió casi 100 años, o 100 años, cuando cumplió 90 años, su hijo, en la fiesta que se le hizo, su hijo Paul, le dedicó un largo, y bueno, yo no sé juzgar porque no entiendo estas cosas, pero un extenso, yo diría que muy luminoso poema, ¿verdad? A su madre. Y en ese poema, que se publicó no hace muchos años, en el libro de Berés, Israel y Quakel Ben, un texto se llama, traducido se puede llamar así, es Srebar inédito. Ahí está recogido este poema en el que habla, ¿verdad? Paul habla de su madre y recuerda cuando ella había nacido en un barrio de casas rojas, coloradas, el Feuerkugel, que al parecer había sido también la vivienda donde había estado Goethe unos años antes. Habla también del ambiente melómano que se respiraba en casa de su madre, puesto que provenían de esta vertiente más artística, la familia. También Paul menciona cuando su madre conoció al pretendiente, dice, más o menos, que fue con el que se casaría, dice, y lo escribe así, con una traducción horrorosa, porque yo poesía no sé traducir, pero viene a decir algo así como, pasaba así el tiempo cuando el apropiado o el elegido llegó, cuando él, un joven médico, le hablaba de amor. Y una vez que se armó de coraje, él le hizo su petición. Y no cabía darle muchas vueltas. Bueno, habla también en ese poema del nacimiento de los hijos. Por ejemplo, dice saborear por primera vez la alegría de ser madre, al tiempo que dedicar todo tu ser al hombre amado. ¿Qué podría ser en verdad más hermoso en esta tierra? Habla también de la muerte de los padres, de su madre, es decir, de sus abuelos, de la enfermedad del marido, de su padre, es decir, de Moritz, del sufrimiento que todo eso deparó a la familia. Habla también de la muerte del primogénito, es decir, del hermano mayor de Paul, que se llama Gustav, una muerte de la que hablaremos después, muy joven, por cierto, con 30 y pocos años, por suicidio. Y eso está apenas insinuado, hay que leer el poema con mucha atención. Y habla también de la propia locura suya o de la propia enfermedad de nervios, tal como afectó eso a la familia o a su madre, ¿no? Dice, amargo golpe, el final doloroso del hijo, se refiere a Gustav, y dice de las enfermedades de los niños sentidas en tu propia carne. Bueno, como veis, aunque Paul estaba loco como unas castañuelas, cuando se trataba de escribir, escribía muy bien y mostraba prácticamente
la misma emotividad, sentimientos que cualquiera puede escribir para homenajear a su madre y mencionar los acontecimientos verdaderamente importantes de la vida, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que el otro día estábamos en la consulta con una residente, Ángela, y hablábamos con una persona y estaba un poco sorprendida ella de que estuviera tan loco y fuera tan inteligente. Digo, hombre, a ver, si no tiene nada que ver una cosa con la otra, se puede ser muy inteligente y estar muy para allá. Que cuando está muy para allá, todo está trabado de tal manera que parece todo muy coherente, ¿no? Pero no quiere decir que no es que sea tan tonto como para además aparentar que está loco, ¿no? Bueno, otra cuestión. Tras la muerte, esto es muy importante de cara a la locura de Paul, tras la muerte de su marido, Pauline decidió que el apellido Schreber fuera usado por las asociaciones, ¿verdad? Que se fueron creando progresivamente a raíz de la muerte del padre, para que estas asociaciones, las Schrebervereine, comenzaran a usar el apellido Schreber, el nombre del padre, para promocionar sus actividades, ¿verdad? Entonces, de pronto en esa zona de Alemania, la Sajonia cerca de Polonia, comenzó a proliferar todo este tipo de jardines, lugares, etcétera, Schreber, ¿verdad? De los que hablábamos el día pasado. Y Carmen me mandó una noticia, además, que estaba en Google, en un texto de un diario alemán, me parece. Muy bien. Bueno, la única condición que puso la madre de Paul fue que se honrara en esas asociaciones, se honrara periódicamente la memoria de su esposo. Es la única condición que puso. Ya veremos más adelante, de acuerdo con el desarrollo que quiero hacer, de qué manera esto pudo haber afectado a Paul en la última crisis que tuvo y que están, a mi manera de ver, íntimamente no solo relacionadas, sino que estas cuestiones de las asociaciones, del uso del nombre del padre, del apellido Schreber, ¿verdad?, está directamente vinculado o es determinante para la última crisis que él presentó en vida, ¿no? Otro dato más. Franz Baumeier, en un texto de 1970 que se llama Observaciones complementarias al trabajo de Freud sobre Schreber, indica lo siguiente, y es de las muy pocas, de las escasas menciones que hay acerca de la madre de nuestro estudiado Paul Schreber, ¿verdad? Dice, la madre de Schreber era, en efecto, una mujer pasiva y sufría una grave depresión. Y dice, y continúa, se hallaba completamente oprimida por su esposo. No dice nada más. ¿De acuerdo? Pero a partir de aquí, que sufría depresión y que estaba oprimida por su esposo, ya os podéis hacer a la idea de cuando alguien tiene la mente un poco calenturienta, especialmente los analistas kleinianos, por ejemplo, Robert B. White, pues claro, hubo una época, si conocéis un poquito la historia del psicoanálisis, donde los analistas solo tenías que apretarles un poquito, darles un codazo y tenían un repertorio de interpretaciones que no quedaba títere con cabeza, es decir, cualquier cosa se interpretaba, ¿no? En fin, más que psicoanalistas o clínicos parecían, yo qué sé, exégetas o cualquier cosa, ¿no? En fin, yo me parece que hay que limitarse un poco con estas cosas de las interpretaciones, porque si no vamos a ridiculizar demasiado nuestro oficio. También hay otras personas que hacen todo lo contrario, que no dicen nada y parece que, bueno, en fin, hay que saber adecuadamente, y más en el caso de personas neuróticas, usar la interpretación para abrir los ojos. Con las personas que están un poco más perturbadas hay que andar con mucho cuidado porque no conviene a veces que abran más de la cuenta los ojos. Pero bueno, en todo caso, Robert B. White, en un texto que se llama, a ver cómo se puede decir, el conflicto materno en la psicosis de Schreber, ¿verdad?, publicado en la Revista Internacional de Psicoanálisis en el año 61, él escribe, es, como digo, un analista kleiniano y escribe sobre Frau Schreber, ¿verdad?,
Y hace también algunos comentarios sobre las máximas de la filosofía educativa del padre de Moritz Schreber, ¿verdad? Digamos, dentro de su filosofía está naturalmente el fomento de la renuncia, esa especie de espíritu estoico que hubo siempre, ahora bastante menos, ¿no? Pero bueno, donde a la gente se le enseñaba cierta disciplina, ¿no? Entonces, White imaginó, creo que es la palabra más apropiada, no, ni siquiera interpretó, sino imaginó que Pauline pedía permiso a su esposo para darle el pecho a su pequeñito Paul, ¿no? Bueno, y no solo eso, sino que también imaginó, no, su teoría era que era así, ¿no? Imaginó que Moritz era un tirano, esta es la palabra que usa, que prohibía terminantemente satisfacer la demanda, el llanto, el lloro, la solicitud de alimento por parte de Paul hacia su madre. Y el padre, que era un tirano, no se sabe por qué ventana vio todo esto, Robert B. White, ¿no? Pero lo prohibía tajantemente, ¿no? Entonces, a partir de aquí, no contento con esta imaginación, ¿verdad? Que puede ser más o menos cierta, pero desde luego si acierta es de chiripa. Quiero decir que uno tiene que interpretar basándose en datos, no en supuestos, ¿no? Entonces, él supone y teoriza así que Dios, el Dios schreberiano, consiste en una especie de confusión de las imágenes del padre y de la madre, dado que el padre había invadido el rol de la madre en la temprana infancia de Paul. Bueno, esto es lo que dice Robert B. White. Perfecto. Una cita más, en este caso, de una autora francesa, Chasseguet Smirgel, en un texto publicado en la revista francesa de psicoanálisis del año 75, cuando se sabía muy poco, la verdad, sobre Schreber y sobre su familia en esos años. No habían llegado todavía los grandes estudios de Lotan, de Israels, de Debres, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces esta mujer dice, Pauline era alguien sin existencia propia. Bueno, fenomenal. Y tituló su artículo a propósito de un delirio transexual, del presidente Schreber, que los franceses lo llaman presidente, ¿no? Bueno, conviene, llegados a este punto, hacer una pequeña mención al hermano mayor de Paul, que se llama Gustave, porque es muy sugerente la corta vida que llevó, nos puede hacer pensar algunas cosas también, de acuerdo a entender un poco la trama psicológica de la familia. Os presento lo que conocemos de él y luego hacemos una pequeña disquisición tocante a si con esto podemos hacer un diagnóstico o nos callamos la boca o nos quedamos un poco con las sugerencias, ¿vale? Esto es muy importante, porque tenemos que hablar con mucho cuidado a la hora de hacer diagnósticos a troche y moche, ¿vale? Aunque podamos pensar que van por un lado o por otro. Bueno, el primogénito de la familia de los 5 hermanos era Gustave. Y Gustave nos interesa especialmente por la vida que llevó y por el suicidio. Se descerrajó un disparo en la cabeza y bueno, quizás podamos entender algunas cosas interesantes del periodo que vivió, de la relación con la familia o incluso de cómo entender a veces estas cosas y desde un punto de vista más psicológico o ver unos factores más sociales o lo que sea, ¿no? Bueno, como eran todos bastante listos en esta familia, ¿verdad? Gustave estudió inicialmente, hizo una formación científica, de ciencias químicas, y se doctoró en filosofía. En 1866 montó un pequeño negocio de fabricación de productos químicos, acorde a su conocimiento, y se convirtió
y esto es interesante, en el primer Schreber que había desarrollado una actividad comercial, es decir, que en todos los antecedentes que más o menos conocemos, de todo el abolengo de los Schreber de Leipzig, ¿verdad? No había habido nunca nadie que se dedicara al comercio, eran todos profesores, investigadores en ciencias naturales, juristas o médicos, pero nadie había bajado al suelo y había montado un negocio. Y este es el primero. Y este es llamativo, ¿no? Que alguien rompa en ese sentido o innove, depende cómo se quiera ver, una nueva actividad que sale un poco de lo que es el patrón de la genealogía. Bueno, eso es a lo que se dedicó un tiempo. Pero a medida que su hermano pequeño, Paul, avanzaba en su carrera meteórica judicial, pues este hombre, que desde luego era listo como él solo, decidió matricularse en Derecho y estudió Derecho. Y terminó los estudios en Derecho e ingresó inmediatamente, haciendo los exámenes reglamentarios, en la magistratura en Leipzig y estuvo ejerciendo naturalmente de juez, ascendiendo en todos los escalafones profesionales hasta llegar a ser consejero en el Tribunal de Distrito de Dresde, aunque estaba destinado en una localidad que se llama Bautzen, ¿verdad? Esto es muy, muy curioso, ¿no? Como este hombre cambia completamente de orientación, de la actividad comercial, que al mismo tiempo ya era un cambio con respecto al patrón familiar, y cambia, digamos, de profesión y se hace, digamos, como el hermano pequeño, juez, nada menos. O sea, que no es que, digamos, pusiera un kiosco como su hermano pequeño, no, es que tiene que estudiar Derecho, aprobar las oposiciones, hacer toda la carrera judicial, es decir, no. Son apuestas muy serias, claro. Sí, sí. Entonces, la prometedora carrera de Gustav Schreber, ¿verdad?, terminó bruscamente tras descerrajarse un tiro en la cabeza el día 8 de mayo de 1877. Estaba soltero, tenía 38 años y era doctor en Derecho y juez real en Bautzen. Vamos a ver lo que dice la prensa de entonces en el periódico, por ejemplo, un periódico que es el Diario, lo podemos traducir así, de Chemnitz, de la ciudad de Chemnitz, o Chemnitz, como lo queréis pronunciar. ¿Qué dice la noticia del Tageblatt? Dice, Bautzen, 7 de mayo. El doctor Schreber, nombrado recientemente consejero de la Corte de Distrito, ha puesto fin a su vida disparándose una bala en la cabeza. Todo indica que una fuerte tendencia a la melancolía ha sido la causa de tan lamentable suceso. Todo indica que una melancolía, tal. Bueno, esto es lo que pone el periódico y también pone el periódico, ¿verdad? Por esto os lo traigo, recientemente nombrado consejero de la Corte de Distrito. Recientemente nombrado consejero de la Corte de Distrito. Bueno, otra noticia más acerca de Gustav. La misma tarde del suicidio, Gustav había escrito a su madre para advertirle que viajaría enseguida a Leipzig y que como llegaría tarde, ¿verdad?, le pedía que por favor le enviara la llave o le dejara la llave de la casa familiar para poder entrar. La carta, la verdad es que yo la he leído en el texto de Israels, que está publicado en francés, en el de l'OTAN, que está en inglés, y es muy complicado de entenderla, no se entiende bien. Dice algo así como, querida madre, supongo que la ceremonia o la reunión o la fiesta, no se sabe exactamente, supongo que la ceremonia prevista se ha cancelado, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. En consecuencia, regresaré a Leipzig el miércoles por la noche. Como probablemente llegaré ya entrada la noche, le ruego que me envíe la llave de la puerta. Con mis mejores deseos, tu Gustav, ¿no? Bueno, esta es la última nota que tenemos de Gustav Schreber, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, entonces a partir de ahí este hombre se pegó un tiro, no llegó, digamos, al domicilio familiar.
Entre los extractos de, vamos a la documentación, de Franz Baumeier, que estudió más o menos de cerca esto, hasta donde pudo averiguar, Baumeier transcribió una pequeña mención del historial clínico de su hermano, Paul, y en el historial clínico del hermano, Paul Schreber, ¿verdad?, se puede leer algo relacionado con su hermano mayor. Y dice, un hermano paralítico que se suicidó. Un hermano paralítico que se suicidó no es que fuera paralítico y lo tuvieran que llevar en silla de ruedas. No, no. Paralítico quiere decir que estaba afectado de PGP, parálisis general progresiva, es decir, que era sifilítico. ¿De acuerdo? En un estado avanzado, desarrollado de sífilis, ¿no? Pues se llama paralítico porque era la parálisis general progresiva. Ahora eso ha desaparecido naturalmente por la aparición de los antibióticos y todo esto. Pero en los años, digamos, en los que suceden esta historia de la que estamos hablando, finales del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, la parálisis general progresiva pues era una enfermedad muy abundante que se contagiaba naturalmente para muchos hombres en los burdeles y que hacía estragos, se puede decir así, entre los militares jóvenes y entre ciertas personas, ya incluso de la buena sociedad, que tenían la costumbre de, digamos, ir a los burdeles a pasar un rato. No vamos a entrar en detalles. Entonces, incluso la formación de los psiquiatras de aquella época tenía mucho que ver con el conocimiento de la parálisis general progresiva, de la aracnoiditis, de donde venía toda esta cosa de atrás, ¿no? De aquellos enfermos, ¿no?, que parecía que estaban locos porque decían cosas raras, tenían ideas de grandeza o se ponían muy deprimidos, etcétera, etcétera, y resulta que tenían una inflamación de la aracnoides. Entonces, un médico francés que se llama Bail había descubierto, cerrando cráneos, que era lo que hacían en 1840, 1850, había descubierto esta inflamación de la aracnoides y le había llamado aracnoiditis crónica. Entonces, la idea que se había hecho Bail era que toda la locura era en realidad una inflamación del aracnoides. Él encontró casualmente haciendo, digamos, autopsias, encontró esa inflamación de las meninges, ¿no?, en algunos soldados que provenían del frente o de las fronteras, ¿no? Y generalizó esa idea de tal manera que empezó a pensarse que si toda la locura no era nada más que una cosa del cerebro. Se hundió la orientación alienista de Pinel, de Esquirol, etcétera, etcétera, y esta comprobación, que no se sabía muy bien de dónde provenía, empujó con fuerza, alentó la ideología de las enfermedades mentales. No se supo tuvieron que pasar casi 40 años hasta que Noguchi y otra serie de investigadores empezaron a vincular eso con el treponema y, en fin, y unos cuantos años más aún para que todo eso se pudiera, digamos, corregir con antibióticos, ¿no? El caso es que fijaros qué cosa tan curiosa, ¿no? Durante muchos años se vinculó mucho la locura con el cerebro. Se pensó incluso que la aracnoiditis crónica era un poco, era de alguna manera el paradigma de lo que era la enfermedad mental cerebral, ¿no? Y tuvieron que pasar casi 50 años para que se vinculara esa enfermedad, la aracnoiditis, la inflamación de las meninges, de la aracnoides en concreto, con la sífilis. Y eso lo hizo un dermatólogo, ¿no? Pero lo curioso es que cuando se encontró la causa, esto es algo que la reflexión, toda esta bobada que os estoy diciendo, cuando se encontró la causa de esos delirios, algunas formas de delirios de grandeza un poco estúpidos, ¿no?, de los paralíticos, de los PGP, ¿no? Entonces, esa enfermedad para la que los médicos alienistas, psiquiatras habían luchado tanto por descubrir la causa cerebral de la enfermedad mental, la empezaron a tratar los dermatólogos, los especialistas en venéreas y después los médicos de cabecera. Y desapareció completamente del ámbito de la psiquiatría. Es curioso, ¿no? El día que descubran, que esto no va a suceder nunca, la causa física de la esquizofrenia la va a tratar el médico de cabecera. Digo la esquizofrenia porque esto va a ser
imposible, pero que es en cierta medida de qué manera a veces la investigación psiquiátrica, si se llegara a desarrollar como algunos pretenden, la psiquiatría desaparecería y se convertiría en neurología o en medicina de familia. Una cosa paradójica esta, ¿no? Bueno, a lo que vamos. La formación en aquella época de los psiquiatras, si leéis el currículo de Henri Ey, por ejemplo, de Lacan, que se formaron en los años 20 en Francia, una parte muy importante de su especialidad, de su rotación, era entender a la parálisis general progresiva, porque los manicomios estaban llenos todavía de gente con parálisis general progresiva, ¿vale? ¿A dónde voy con todo esto? Pues voy con todo esto a que esta enfermedad, cualquiera que tenía cosas raras, decían, es un paralítico, tiene una parálisis general progresiva. Nietzsche, que era raro como el sol, seguro que tiene parálisis general progresiva. El doctor Paul Schreber, que también decía cosas raras, estaba loco como un cencerro, seguro que tiene parálisis general progresiva. Y así se le diagnosticó en alguna ocasión. Gustav Schreber, el doctor Gustav Schreber, seguro que era paralítico. Y podía serlo. Y podía ser. Esto no, yo no lo sé, no sé ni siquiera si Lotan lo sabe. El caso es que era un diagnóstico que se usaba mucho para explicar cosas que no se sabía muy bien de dónde provenían. Y podía suceder que fuera, digamos, simplemente alguien que estuviera en el estado terminal de en una fase terciaria de una parálisis general progresiva. Bueno, lo dejamos ahí como una posibilidad, pero no tiene por qué, en la medida en que era un diagnóstico que se usaba a mansalva, por así decirlo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver un poco, entonces, os decía, después de esta digresión, un hermano paralítico que se suicidó, dice Franz Baumeier. Vamos a dar un paso más. Baumeier cita también una carta de una de las hermanas, Clara, una de las hermanas de Gustav y de Paul, que era la más pequeña, en la que escribe, dice lo siguiente, y esto es muy interesante, la psicosis progresiva de nuestro querido hermano mayor, o sea, de Gustav, ya había sido reconocida en aquel momento, pero que el médico, que ya había pensado internarlo en un hospicio, consideró que el pobre hombre no estaba todavía lo suficientemente enfermo. Es decir, que esta pista que proviene de la familia, en este caso de la hermana pequeña, reconoce, según si son ciertas las palabras, que Gustav podía ser un enfermo sifilítico y por tanto que toda la chifladura que tenía y la melancolía, todo este tipo de cosas, la tristeza, la grandeza, todo este tipo de cosas, no eran nada más que efectos de una afectación, en este caso concretamente del cerebro, de las meninges, ¿no? Bueno, hay que tener esto en cuenta, ¿no? Os digo también que al mismo tiempo el lugar común que representó durante todas esas décadas la parálisis general hacía que este diagnóstico se generalizara mucho, incluso más de la cuenta, y que incluso al propio Paul Schreber también le diagnosticaran eso, cuando probablemente no había tenido ocasión porque era un hombre de unos principios estrictos, casado por otra parte, y no creo que tuviera ocasión de contraer esto, al menos en un puticlub, en un prostíbulo, ¿no? Bueno, yo no vi eso, ni conozco a nadie que haya podido decirlo. Bueno, un poco más adelante. Otra cosa muy importante que se puede recoger de otra de las informaciones, en este caso de Israel, que ha recuperado una carta de alguien cercano a la familia, un tal Troitz. Dice que es un informador serio y venerable, ¿no? Y en esa carta que escribe este señor, alguien muy cercano a la familia, escribe lo siguiente. Pauline Schreber contó a mi madre que Gustav, que era, como su hermano pequeño, un jurista de primer orden, había sido nombrado para un puesto muy elevado en Berlín cuando se suicidó. Bueno, este es otro dato que también conviene tener en cuenta. ¿Por qué conviene tener en cuenta esto? Pues porque su hermano pequeño, Paul, cuando lo nombran
presidente de una de las salas tiene un episodio psicótico brutal. Es decir, que en este caso, los nombramientos es una palabra que en castellano tiene que ver con el nombre. Se nombra a alguien y se le da un nombre. Presidente de sala, juez, magistrado de no sé qué, tal. Bueno, los nombramientos parece que al menos a Paul le desequilibraron bastante. No sabemos si también a Gustav, o es que Gustav, ¿verdad?, no quiso pasar la humillación de ser nombrado un juez elevado en la magistratura y presentarse allí con el cerebro reblandecido por la sífilis. ¿No? Yo eso no lo sé, ¿no? Pero está claro que poco después del recibir el nombramiento, por lo que os leí antes, incluso lo del Tagblatt de Chemnitzer, todo indica que había habido un nombramiento y que al cabo de pocos días después se mató, ¿no? Se suicidó, ¿no? Bueno, y es llamativo entonces que a medida que fue ascendiendo, después acabara de esta manera, ¿no? De todos modos, si queremos abundar más un poco en la psicología de Gustav, hay algunas cosas que yo puedo deciros, no para hacer un diagnóstico naturalmente. Pero, hombre, resulta llamativo, ¿verdad? O al menos pintoresco, ¿no? Que, por una parte, este hombre tenía como una especie de poderío identificatorio muy grande. Se sale, se puede decir así, del canal habitual de la familia montando un negocio, ¿no? Por otra parte, cuando su hermano va ascendiendo, digamos, se hace como él. Es decir, deja la química, la fabricación de productos tal, y se pasa, digamos, al mundo del derecho. Bueno, de fabricante de productos químicos se hace juez. Bueno. Sí, hay una serie de elementos, ¿no? Que también cuando es ascendido en la magistratura va y se pega un tiro. En fin, son una serie de cosas que uno puede pensar y puede decir, a ver, si era un poco flojo, era un poco frágil desde el punto de vista psicológico. No vamos a poner un palabra raro aquí porque... O simplemente que es verdad, como decíamos, tenía una sífilis y eso era imparable, era intratable en aquella época. Ya sabía cuál era el destino, que era quedarse, digamos, con todos esos problemas de motrices y con el cerebro reblandecido y diciendo disparates, ¿no? Y decidió acortar, digamos, el martirio. Bueno, no lo sabemos. Os lo dejo ahí para que lo penséis y sobre todo para que no saquéis conclusiones precipitadas. No, ni con este caso, ni con el siguiente, ni con el siguiente, y menos aún con los pacientes que atendéis, ¿no? Esperad, porque detrás de lo que puede ser una especie de aire de normalidad o incluso de hipernormalidad, te puedes encontrar la locura más loca. O sea, hay que dar un poco de tiempo a las cosas, ¿no? O incluso detrás de comportamientos un poco aparatosos y todo esto, llamativos, lo único que te encuentras es gente que quiere ser un poco original y que se hace querer de esa manera, pero sin locura ninguna, ¿no? Vamos entonces ya a Paul Schreber, ¿verdad? Era el pequeño de los dos varones, Paul, y había comenzado estudios en Derecho en la Universidad de Leipzig en 1860 y los concluyó con unas notas excelentes. Toda su carrera profesional fue un estudiante brillantísimo, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, esto no viene al caso también porque después se presentó al Parlamento, al Reichstag, ¿verdad? Era un hombre conservador, ¿verdad? De ahí que incluso cuando leéis las Denkbürdigkeiten, ¿verdad? Hace comentarios, ¿no? Él era un hombre, ¿cómo se me puede ocurrir pensar estas cosas de la transformación en mujer si no es por algún tipo de intervención milagrosa o algo? Dice, yo que era un hombre de principios sólidos, ¿no? Un hombre conservador de principios de ideas, ¿verdad? Una persona de derechas, por decir así. Ya había pertenecido a asociaciones juveniles de este tipo, era simpatía pro-prusianas, naturalmente, nacionalistas, del orgullo prusiano, todo este tipo de cosas, ¿no? Conservador, ¿sí? Había nacido en el periodo de Paul, en el periodo
de hegemonía prusiana y había vivido su juventud las décadas de Otto von Bismarck, del militarismo, ¿no?, de Bismarck. Solo conocía, es lo que había mamado de joven, ¿no? La mayor parte de su carrera profesional se desarrolló entonces durante el Segundo Reich, entre 1871 y 1890. Es decir, cuando Alemania era una confederación de 21 estados, creo, 25 estados, naturalmente bajo la hegemonía prusiana, ¿no? Otra cosa más, la formación jurídica de Paul. Os decía el día pasado que este hombre, de no haberse vuelto tan loco, probablemente hubiera acabado siendo ministro de Justicia. Iba en esa dirección y su carrera era meteórica en ese sentido, y así lo recogen algunos estudiosos, ¿no? Él había estudiado Derecho, había sacado unas notas excelentes, luego para hacerse juez naturalmente tenía que pasar por el despacho de un abogado, un tal Moritz Henning, y allí comenzó su formación en su práctica jurídica, luego hizo el examen reglamentario para ser admitido en la judicatura y ahí ingresó en la carrera judicial, ¿no? Es decir, que con 23 años, fijaros, con 23 años, el Ministerio de Justicia le informó de que había pasado el examen con la calificación de muy bien y comenzó ya, digamos, a la formación de un juez, por así decir, no sé cómo se llamaba entonces, en prácticas, ¿no? Bueno, hasta llegar al Landesgericht en Chemnitz, ¿no? Ascendió gradualmente todas las instancias judiciales, que hoy en secretario judicial, juez pasante, juez asesor, juez suplente, etcétera, etcétera. Bueno, así hasta llegar a la cima, ¿no? En esa carrera meteórica, ¿verdad? Inició su práctica en la magistratura en la ciudad en la que nació. Tened presente entonces que este tío estuvo ingresado en el servicio de psiquiatría de la clínica universitaria de Leipzig, en psiquiatría, en las mazmorras aquellas que había allí, así las califican algunos que hicieron allí la residencia, médicos, después no sé si era Hans Grüller o quién era. Bueno, pues debía ser una cosa terrible cómo estaba, lo que eran las instalaciones. O sea, este tío que es el juez de la ciudad, de la familia de los Schreber, ¿verdad? Luego es juez y al final acaba ingresado en el servicio de psiquiatría de la clínica universitaria. Bueno, fue juez allí durante unos 10 años, ¿verdad? Y por tanto él vivía en la casa de la madre y de los hermanos que estaban aún solteros. Por ejemplo, Gustave, Sidonie y la pequeña Clara, ¿no? Con ellos vivió hasta 1978, es decir, 9 años, y en ese año contrajo matrimonio, de esto me ocuparé más adelante, con una mujer que se llamaba Sabine Ottilie Sabine Bern, una mujer que provenía de otro medio completamente distinto. Luego os lo cuento con un poco más de detalle, ¿no? Y durante esos 9 años, pues estuvo ejerciendo en Leipzig, se doctoró en Derecho en el año 69, obtuvo el diploma de Estado, bueno, hizo todas las cosas estas que hacen los jueces para llegar arriba del todo. Como os digo, se casó en el año 1878, cuando él tenía unos 36 o 37 años. Y la mujer con la que se casó, Sabine, tenía 20 años, era bastante más joven que él, ¿no? Unos 16 años más joven que él. Entonces, Sabine provenía también de familias bastante distintas a la de los Schreber, ¿verdad? Su padre era director artístico del Teatro Municipal de Leipzig, el abuelo había sido un famoso dramaturgo, etcétera, ¿no? Es decir, una mujer distinta. Las fotografías nos la muestran, mujer grande, con los ojos muy claros, oronda, ¿no?
Y el caso es, había anotado yo aquí, ¿cómo podía imaginar esa mujer oronda, rubia, de ojos claros, que la ha puesto y renombrado señor doctor juez con el que se casaba, ¿verdad? Acabaría convirtiéndose en el caso más célebre de la psiquiatría y el psicoanálisis. ¿Supuso acaso esa mujer, Sabine, que Paul, cuando iba a casarse, y ahora voy a dedicar unas palabras a esto, cuando iba a casarse, empezó a quejarse de cosas hipocondríacas, a tener miedo a cosas que le pasaban en el cuerpo? ¿Pensó acaso esa mujer en algún momento determinado que todo eso, ¿verdad? En ese señor Herr Doctor Schreber, ¿verdad? Podía, digamos, en algún momento desarrollar en la gran locura que después tuvo. Esa es una cosa curiosa, ¿no? Una mujer tan joven, ¿verdad? Que se casa con un apuesto juez y de pronto, al cabo de unos años, el juez este pega un petardazo y se pone completamente loco, ¿no? Bueno, vamos a coger un poco, de cara a lo que voy a explicaros en las clases posteriores, el hilo conductor que nos interesa desarrollar. Y ahora volvemos a un texto que hemos leído aquí, que lo leyó en concreto Sol Deep, de las actas de la Sociedad de Forenses, de Médicos Forenses y Juristas de Dresden, en la que Guido Weber, médico de Schreber, cuando estuvo ingresado en el manicomio de Sonnenstein y al mismo tiempo director del manicomio de Sonnenstein y al mismo tiempo experto forense de los tribunales de Sajonia, escribe en 1903, y esto, comenzad a tener presente esto para hilar después lo que va a ser la locura de este hombre. Parece, dice Weber en 1903, parece que el señor N, es decir, el seudónimo de Paul Schreber, ya tuvo antes de su matrimonio, hace unos 25 años, ideas hipocondríacas. Hace unos 19 años estuvo ingresado en una clínica psiquiátrica por un ataque grave de hipocondría. Tras la curación volvió a la actividad profesional. Hace unos 10 años, esto está escrito en 1903, nuevo ingreso en aquella clínica. En esta ocasión, las ideas hipocondríacas iniciales a esas ideas se añadieron también ideas de persecución y trastornos perceptivos. Es decir, que estaba como una carraca, delirando y alucinando. Eso es cuando ingresó en la clínica de Flexig por segunda vez y fue derivado después al manicomio. También Franz Baumeier informa escasamente de esto, pero lo hace. El paciente expresó ideas hipocondríacas ya en el momento de su casamiento. ¿Vale? A ver, esto es muy importante. Nosotros solamente voy a trazar una pequeña línea en esta ocasión para entender este caso. Hay una continuidad en la experiencia de este hombre con respecto a la relación que tiene con el cuerpo desde el inicio de su locura hasta el final de su locura. El acmé, el momento más álgido de la relación con el cuerpo es la transformación en mujer. Pero si entendemos, digamos, que retrospectivamente hay. Cuando se va a casar, es decir, cuando toma una decisión verdaderamente importante, no que está en sus manos, como ser juez, que era cuestión de echar horas y tener mucha cabeza, sino cuando toma una decisión tan importante, de pronto el cuerpo le empieza a hacer algo de ruido y él empieza a tener temores de ese tipo. Punto 1. Antes de casarse o en el momento del casamiento, como dice Baumeier. Segundo momento. Cuando se presenta a las elecciones al Reichstag, de las que ahora os hablaré, rápidamente el cuerpo, al final cuando culmina la campaña electoral, rápidamente el cuerpo le hace algo de ruido, pero bastante ruido, ¿no? Tercer momento, crisis psicótica terrible, muy esquizofrénica, después del nombramiento tan elevado que recibió de presidente de sala
y la incorporación. Al cabo de poco de unas semanas, petardazo psicótico completo y la idea de el cuerpo se transforma en mujer. Bueno, es decir, que ahí tenemos una continuidad, ¿verdad? Muy, muy importante con esto que se llama vagamente la hipocondría y sobre lo que me gustaría deciros algunas palabras, ¿no? Tenemos que precisarlo más y así lo vamos a hacer a lo largo de las clases siguientes. A ver, tenéis que saber lo siguiente. La clínica clásica, si hay alguna asignatura que podríamos suspenderla, verdaderamente, es lo poco esclarecido que está en la clínica de Kraepelin, de Clerambault, de Bleuler, de Henriet, en fin, la relación del sujeto con el cuerpo. Eso es una de las partes, se puede decir así, menos elaboradas. No así, no así la cuestión de las representaciones mentales, las ideas, el pensamiento, los trastornos del lenguaje, los trastornos del humor, todo eso está detallado, en fin, si uno quiere formarse un poco, aunque lea los clásicos, todos esos perfiles, se puede decir así, de la psicopatología, de todos los órdenes, excepto del cuerpo, están perfectamente matizados por la clínica clásica. Perfectamente matizados, o casi perfectamente. Pero el caso, la cuestión de la relación con el cuerpo está bastante descuidada, es un tema muy complicado, ¿no? Y probablemente, a mi manera de ver, creo que la forma en la que se estudió principalmente el cuerpo fue a través, una de las puertas principales fue la hipocondría. Y esto es a lo que vamos. Bueno, no voy a entrar ahora en detalle sobre la cuestión de la hipocondría, pero sí que sepáis que, bueno, la hipocondría, hubo un autor que se llama Johann Christian Riehl, que era uno de los psiquiatras románticos del inicio de la psiquiatría alemana. Riehl puso en circulación el término cenestesia, en latín, cenestesia, es decir, lo que los alemanes llamaban con otro término sentimiento o sensibilidad común, ¿no? Gefühl gemein, el sentimiento común. Era lo que quiere decir cenestesia, es decir, que el cuerpo por dentro tiene como sensaciones, tiene cosas de ese tipo, ¿no? Fisiológicamente ya sabemos después la función de los propioceptores, todo este tipo de historias que habéis estudiado de sobra, ¿no? Entonces, todo esto fue cogiendo una especie de cuerpo para interesarse a través de la hipocondría en el cuerpo. Y se fueron desarrollando los conceptos de cenestesia en Alemania, en Francia, cenestopatía en Francia, después por Dupré, Camus, etcétera, etcétera. Bueno, para ver un poco cómo una persona, por poner un ejemplo, con un delirio de Cotard, podía decir que le habían arrancado el estómago o que se le había pudrido el corazón, ¿no? Es decir, qué cosas más raras pasaba a la gente en el cuerpo. Y de ahí deriva otra línea también, que es la línea de cómo nos hacemos con el cuerpo. Es decir, cómo podemos decir ese del espejo soy yo. Todo lo que es el esquema corporal, etcétera, etcétera. De las que hay versiones distintas, la de Paul Schilder es una, la de Lacan es otra, etcétera. Hay versiones distintas para ver cómo nos apropiamos del cuerpo y podemos decir, yo tengo un cuerpo, que es una especie de delirio, pero podemos decir, ese soy yo al vernos en el espejo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un tema que no trasciende un poco lo que estamos hablando. Pero, insisto, volvemos a la cuestión hipocondría mencionada en el estudio, en el informe de Guido Mebar. Es muy interesante porque históricamente, ¿cómo se fue desarrollando el estudio de la hipocondría? Pues los clásicos de la hipocondría pensaban dos cosas. Es un término muy antiguo que está ya en Hipócrates y en Galeno, etcétera, etcétera. Es la idea, el temor de que uno padece una enfermedad. Si se lo cree de verdad es que está loco. Si lo teme es que es un tío normal y es un neura, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión de esto. Bueno, en la clínica clásica la noción de hipocondría tiene como dos derivadas principales. Una es que la hipocondría está siempre en la locura
por una parte, o que hay una relación consustancial de la hipocondría y la locura, o incluso la versión, que esta nos interesa aquí, que en el inicio de la locura aparece la hipocondría. Griesinger, por ejemplo, y von Feuchterleben, en el libro de Feuchterleben ya aparece esta mención, y en el libro de Griesinger está muy desarrollado. Cuando empecéis a leer los capítulos dedicados a la melancolía, ¿verdad? Antes hay un capítulo dedicado a la hipocondría, como que es algo previo, como es que viene a decir que el sujeto trasladado a nuestras palabras, cuando la locura empieza a presentarse, se puede decir así, a tener, lo primero que empieza a hacer ruido es el cuerpo. Si leéis, como vimos en el curso anterior de Historia de la Psicopatología para Clínicos, cuando hemos estudiado a Conrad, que es un autor muy reciente, ya vemos que en el caso Reiner, en el caso Schreber, en fin, siempre el cuerpo empieza a hacer algo de ruido. Hay algo de la relación del sujeto que no, digamos, donde esa relación empieza a quebrarse. ¿De acuerdo? Entonces aquí está, ¿verdad? Durante un tiempo, muchos autores, Weber y otros, pensaban siempre, tendían a pensar que al inicio de la locura estaba este tipo de cosas hipocondríacas, es decir, de la relación, de la alteración con el cuerpo, de la cenestopatía, ¿no? ¿De acuerdo? Esto quería decíroslo para que lo tengáis presente y cojamos este hilo conductor de la hipocondría o del cuerpo para seguir todo el delirio rebelión. A ver, hipocondría no es únicamente hipocondría, la hipocondría está completamente articulada a la melancolía y a la paranoia. No se puede separar estos conceptos. Ya si queréis otro día os lo explico mejor, ¿no? Pero la hipocondría es ahí como una especie de bisagra de algo que va más para la melancolía o más para la paranoia, o que se cruzan, porque la melancolía y la paranoia no se pueden separar, ¿no? Unas palabras más para despedirnos por hoy y pasar a la supervisión con Lucía, ¿verdad? Entonces os decía que el juez, el doctor Schreber, ¿verdad? Se contrajo matrimonio en Chemnitz, la ciudad probablemente industrial de Sajonia más importante de entonces, donde él había sido destinado como juez, ¿no? Como a un tribunal de distrito, ¿no? Como su quehacer jurídico era tan bueno y su verbo era tan envolvente, solo hay que leer su prosa para saberlo, 5 años más tarde de comenzar a ejercer como juez en Chemnitz, se le propuso que se presentara a las elecciones del Reichstag, es decir, del Parlamento alemán. Reichstag, que es una palabra muy sonora que parece nos suena al imperio, al Reich de los romanos, ¿no? Al Parlamento, ¿verdad? Donde se va a hablar de Tagen, del verbo y Reich, hablar a diario, ¿no? Donde se va a hablar a diario de las cosas de la política, el Reichstag este, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿qué se encontró ahí este hombre conservador? Pues se encontró gente pues, de la clase obrera, entre ellos un socialista Geiser, que finalmente todos tuvieron encuentros, pues, lo que es una campaña electoral, y al final las elecciones las ganó el socialista Geiser, que era el que ganaba siempre. Pero del doctor Schreber se habla muy bien en los periódicos y se elogia su verbo elegante, sus maneras, su lealtad a la patria sajona, etcétera, etcétera, ¿no? Y que era un hombre muy digno de presentarse a esas elecciones, ¿no? El caso es que en esas elecciones, como en las actuales, no hay nada más que leer la prensa estos días o tal, existe una confrontación continua. El mundo de la política es muy duro y si no eres un poco psicópata, pues la verdad es que te pueden comer rápidamente, ¿no? Entonces tienes que tener o eres un idealista muy grande o eres un poco psicópata para que la falta de alma te permita dar codazos y no molestarte por si dejas a alguien en la cuneta. Pero el doctor Schreber, ¿verdad? Que podía tener muchas cosas, pero de psicópata no tenía nada. Y en esas confrontaciones, por decirlo de una manera muy sencilla, en esa especie de rivalidades, se movía mal, ¿no? Se movía bastante mal. Y después de acabar las elecciones al Reichstag, que él perdió naturalmente, en las que fue derrotado, acabó extenuado y agotado,
tenía 42 años, y le dijo a su mujer: querida Sabine, tengo que retirarme, nos vamos a una casa de reposo, y es ahí cuando empieza la primera locura hipocondríaco melancólico paranoica. ¿De acuerdo? Una cosa más y ya lo dejamos. Niederland interpretó que la enfermedad le sobrevino, la enfermedad que va a tener y de la que nos ocuparemos el próximo día, le sobrevino a consecuencia del enfrentamiento que había supuesto la candidatura al Reichstag. Pero la interpretación de Niederland es la siguiente: que el candidato al Reichstag implicaba, ser candidato, optar a una plaza en el Reichstag, implicaba en cierto modo oponerse a Bismarck, el hombre más poderoso de Alemania. Y más adelante dice Niederland: enfermó por primera vez cuando se le solicitó que se convirtiera en miembro del Reichstag, como hijo rebelde en oposición al aterrador Bismarck. O sea, Niederland está ofuscado con... Bien, sus razones tendrá, naturalmente. Probablemente, y ahora lo voy a dejar aquí, vamos a seguir también la pista del enfrentamiento, simplemente no con alguien tan elevado como Bismarck, sino con Geiser, es decir, el contrincante en las elecciones. Y ahí hay algo, ¿verdad?, en esa confrontación, en esa lucha de ego a ego, en esa confrontación hay algo un poco desequilibrante para el doctor Schreber, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí porque después lo que va a venir ya entra dentro del campo de la locura schreberiana. Para no perder mucho más tiempo, vamos a cerrar aquí la clase 5, la clase del seminario de hoy. ¿Quién fue el doctor Schreber, verdad? ¿Quién fue Paul Schreber? Y continuamos el miércoles a partir del momento en que pierde las elecciones al Reichstag y tiene su primera crisis, una crisis psicótica en toda regla, de tipo melancólico o hipocondríaco, pero psicótica al fin y al cabo. Lo dejamos aquí por hoy.